Hola, queridos oyentes del canal Vivir con Calma. Hoy voy a contaros la historia de cómo, tras mi divorcio, la familia de mi marido me echó a la calle con mi hijo y con las manos vacías. Mi suegro, al verme marchar, me entregó un saco de arpillera raído, diciéndome: «Cuando mi nieto tenga hambre, ábrelo». ¿Y cuándo lo abrí? Pero vayamos por partes. Me llamo Elena García Pérez y ya he pasado los 30. Un día, entré en la casa de mi marido llena de esperanza. Creía que bastaba con casarse con el hombre que amaba para que la vida se arreglara. En aquel entonces, estaba convencida de que mi matrimonio con Javier Vargas era la mejor decisión de mi vida. ¿Quién iba a pensar que aquel certificado de matrimonio abriría la puerta a una larga serie de años amargos y humillantes? Pero para que lo entendáis todo, empezaré desde el principio. Nací en un pequeño pueblo llamado Vallefrío, en la provincia de Cáceres. Nuestra casa estaba a las afueras, junto a un camino de tierra lleno de baches, flanqueado por campos áridos y pedregosos. En verano, la tierra se agrietaba por el calor y dolía caminar descalza, y cuando llovía, el agua nos llegaba hasta los tobillos y el barro se pegaba a las botas como si fuera cemento. La vieja casa de piedra y adobe de mis padres estaba en ruinas. Los postes del porche estaban torcidos y en las paredes se veían grietas tapadas con musgo y paja. Cuando llovía fuerte, goteaba en una esquina sí y en otra también. Vivíamos en esa pobreza, pero para mí, aquel lugar seguía siendo el más cálido del mundo. A mi padre, a quien todos llamaban tío Juan, la tierra le daba de comer y de beber. Desde el amanecer, apenas despuntaba el alba, ya oía su tos sorda. Cogía su vieja gorra de un clavo, se ponía una chaqueta de trabajo gastada y se iba al campo. Mi madre, tía Gloria, se quedaba en casa, cocinaba, cuidaba de las gallinas y los patos y a veces trabajaba por jornales para los vecinos, escardando huertos o recogiendo la cosecha para ganar unos euros extra. La comida en casa era sencilla, año tras año la misma: cocido, lentejas, patatas, repollo encurtido. A veces, cuando se acababa la harina, mi madre cocía patatas con piel y sal. Pero incluso en los días de más hambre, el mejor trozo siempre era para mí. «Come, hija, y estudia mucho para que no sufras como tu padre y yo», me decían. Yo a menudo me reía y bromeaba. «Pues me casaré con un rico. Os llevaré a la ciudad, a un piso grande». Mi madre me acariciaba la cabeza y sonreía, pero sus ojos estaban tristes. «Dicen que cada hija es un mundo. ¿Quién sabe a dónde te llevará la vida? Con que no pases las mismas penurias que nosotros, ya será mucho». Entonces no le daba importancia a esas palabras. Pero al crecer comprendí lo ciertas y amargas que eran. Fui de las pocas del pueblo que terminó el bachillerato. Cada día iba en una bicicleta vieja que mi padre consiguió de alguna parte, atravesando campos y senderos. Mi único vestido decente estaba lleno de remiendos. Mis compañeros de clase se reían. «Elena, tu vestido parece una manta de patchwork». Yo me lo tomaba a broma, pero por dentro me prometía a mí misma estudiar con todas mis fuerzas para salir de aquella desesperanza. Nuestra tutora nos repartió los formularios para la selectividad y la preinscripción en las universidades. En la pizarra escribió algunas opciones: magisterio, económicas, ingeniería agrónoma. Mis amigas comentaban emocionadas: «Yo me voy a la ciudad, a ver cómo vive la gente. Si no me voy, me quedaré en este secarral toda la vida». Yo sostenía el bolígrafo con los dedos temblorosos. En mi mente apareció una imagen. Yo, con una mochila, caminando por los pasillos de una facultad, sentada en un aula luminosa. Pero por la tarde, al ver a mi padre, encorvado, frotándose la espalda dolorida, y a mi madre contando billetes arrugados para comprar semillas, aquel sueño se desvaneció. Por la noche, mi madre me preguntó: «Y bien, Elenita, ¿qué te dijo la profesora? ¿Dónde te vas a matricular?». Me mordí el labio. «Ya lo decidiré, mamá. No saco tan buenas notas. Seguro que no entro. Y si entrara, ¿de dónde sacaríamos el dinero para estudiar en la ciudad?». Mi padre me miró con sus ojos descoloridos por el sol y suspiró. «Podrías intentarlo, hija. Nunca se sabe. Pero si entras, el alojamiento, la comida,
el transporte, me temo que no podremos permitírnoslo. El corazón se me encogió de dolor, no porque se opusieran, sino porque sabía lo duro que vivían. Bastaba con que alguien en la familia se pusiera gravemente enfermo para que estuviéramos al borde del abismo. ¿Cómo íbamos a pensar en varios años de universidad en la ciudad? Tumbada en mi cama chirriante, escuchando el silbido del viento en las grietas, me dije: unos cruzan el océano, yo cruzaré un río. Lo importante es no ahogarse. Justo en ese momento de indecisión, vino a visitarnos desde Getafe una conocida de mi madre, la tía Teresa. Trabajaba en una fábrica textil en un polígono industrial y hablaba de la vida en la ciudad con un entusiasmo contagioso. Claro que es duro, pero el sueldo es fijo cada mes. Aquí en el pueblo, entre la sequía y las lluvias, nunca sabes lo que pasará mañana. Si Elena se viene, ayudará a sus padres y verá mundo. Mi madre se preocupaba. Me da miedo dejar a mi hija sola en una ciudad tan grande. Aquí, aunque seamos pobres, la tengo a la vista. La tía Teresa se echó a reír. Mujer, en el piso compartido son todas como ella, de pueblo. Un autobús las lleva y las trae del trabajo. Si se queda aquí, seguirá penando. Se casará con otro pobre. Y vuelta a empezar. Nuestra vida ya está hecha. Dejemos que al menos los hijos vivan un poco mejor. Aquella noche, tumbada bajo la manta, oí a mis padres hablar en voz baja en el porche. Mi madre suspiraba. Juan, ¿y si de verdad la dejamos ir con Teresa? No tenemos tierras, ¿qué le vamos a dejar? Dicen que una chica tiene 1000 caminos, pero me temo que para la nuestra, siendo pobre, todos serán cuesta arriba. Mi padre guardó silencio y luego respondió: a mí también me da miedo. La veo temblar en esa bicicleta, con el vestido lleno de remiendos, y se me parte el alma. Pero una hija no es una muñeca para guardarla en un baúl. Que decida ella, no podemos tenerla atada a nosotros para siempre. Al oírlos, sentí su amor y comprendí que había llegado el momento de elegir. A la mañana siguiente, mientras mi madre amasaba pan, me acerqué y le dije con firmeza: mamá, déjame ir a Getafe con la tía Teresa. No iré a la universidad, me pondré a trabajar. Os mandaré dinero para que paguéis las deudas y arregléis el tejado. Y luego, si tengo suerte, me casaré con un buen hombre. Tendré mi propia casa y no tendréis que avergonzaros de mí. Mi madre levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo has pensado bien, hija? Trabajar en una fábrica es mucho más duro que estudiar. Y no pienses todavía en casarte, no te adelantes a los acontecimientos. Mi padre entró desde la calle, me puso la mano en la cabeza y dijo con su voz grave: no te retenemos, pero recuerda, si te vas, cuídate mucho y cuida tu honra. En todas partes se valora a la gente humilde y decente. Si las cosas se ponen difíciles, llámanos. No te lo guardes todo para ti, o te romperás. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Había pasado toda mi vida entre campos, un río y el pequeño pueblo de la comarca, y ahora me dirigía a un lugar al que llamaban ciudad industrial. Creía que podría ganar dinero y cambiar un poco mi destino. El día que me fui de Vallefrío, todavía había niebla. Mi madre se levantó a las 3 de la madrugada, me preparó unas empanadillas de patata, las envolvió en un paño de cocina y las metió en mi bolso, para que comas en el viaje y no pases hambre. Si tienes sed, cómprate una botella de agua, no escatimes. El dinero se gana, pero la salud, si la pierdes, no vuelve. Mi padre me llevó en su vieja bicicleta hasta la parada del autobús. Justo antes de irme, se detuvo, miró el camino polvoriento y dijo en voz baja: aguanta, hija, Dios no abandona a la gente trabajadora. No pude darte estudios superiores, así que deja que la vida te enseñe a ser una persona de bien. Lo abracé, eché una última mirada a los campos donde había transcurrido mi infancia descalza y subí al autobús. El motor rugió, levantando una nube de polvo. La parada desapareció lentamente de mi vista. En aquel autobús que me llevaba a Getafe, yo, Elena García, iba sentada con un bolso que contenía las empanadillas de mi madre y los consejos de mis padres en el corazón, y también tenía una fe sencilla. Encontraría un buen trabajo, me casaría con un hombre decente, tendría mi propio hogar seguro, y entonces mi vida sería mejor que la de mis padres.
El autobús llegó a Getafe cuando el sol ya empezaba a picar. Comparado con mi pueblo, aquello era un bullicio ensordecedor, como un mercado gigante. Camiones, coches, claxones, gritos de vendedores, olor a gasolina y asfalto. Todo se mezclaba y me aturdía. La tía Teresa ya me estaba esperando. Al verme, me saludó con la mano. «Elena, aquí. Rápido. Cuidado no te roben el bolso». Cogió mis cosas y me llevó en su vieja moto a un piso compartido para trabajadores, detrás del polígono industrial. Un edificio largo con las paredes desconchadas, un pasillo estrecho. En la cocina común, varias placas eléctricas y ollas de aluminio. En los alféizares, unas flores mustias en macetas. Puesta. «Esta es mi habitación», dijo. «Tibras conmigo y con otra chica, Irene. Así pagamos menos de alquiler. Las trabajadoras estamos acostumbradas a apretarnos». La primera noche en Getafe, tumbada en mi litera, escuchaba el zumbido de un ventilador y las risas en el patio. En el aire todavía flotaba el olor a polvo del pueblo. Me sentía sola y nerviosa, pero al pensar en mis padres me dije, «No pasa nada, mañana a la fábrica, y me acostumbraré». En la fábrica textil entendí lo que significaba trabajar como una mula. Cientos de personas sentadas en filas, las máquinas de coser traqueteando sin parar, el ruido de los timbres, los gritos del jefe de taller, el chirrido de las tijeras sobre la tela. Cada una hacía su tarea. Unas cortaban, otras cosían las piezas, otras remataban los bordes. A mí me asignaron al taller de costura. Las manos y los pies no me respondían, tenía miedo de estropear la tela. A la hora del almuerzo, todas comíamos juntas de nuestros tuppers. Lentejas, un filete de pollo fino, un poco de pisto. Pero todas comíamos con apetito porque aquella comida nos salvaba del mareo. Yo comía y recordaba el cocido de mi madre. Se me hacía un nudo en la garganta, pero me consolaba. «Donde fueres, haz lo que vieres. Lo importante es que cada mes haya un sueldo y pueda mandar dinero a mis padres». A las pocas semanas, mis manos se acostumbraron a la máquina y el jefe de taller ya no me gritaba tan a menudo. Cuando recibí mi primer sueldo, sostuve en mis manos un fajo de billetes nuevos, con olor a tinta, y me temblaron. Aparté dinero para el piso y la comida, envolví unos cuantos cientos de euros en un papel, escribí una nota. «Mamá, papá, esto es de mi parte». Y lo envié por giro postal. Por la tarde me llamó mi madre. «Hemos recibido el dinero. Guárdatelo para ti, hija. ¿Por qué nos has mandado tanto?» Me reí. «Estoy bien, como poco. Me habéis criado durante tantos años. Ahora me toca a mí cuidaros». Mi madre guardó silencio y luego dijo en voz baja, «Cuídate mucho, hija. Con salud, todo se puede. No trabajes hasta reventar, que te pondrás enferma». Esas palabras me reconfortaron y todo el cansancio se me pasó como por arte de magia. Un día, de repente, todas las máquinas se pararon a la vez. En el taller se hizo un silencio, roto solo por susurros. El jefe de taller gritó, «Vaya, otra vez se ha ido la luz, y tenemos un pedido urgente, que llamen al electricista». A los pocos minutos, entró en el taller un joven con mono de trabajo y una caja de herramientas. Quitó la tapa de una de las máquinas, se inclinó para comprobar algo. Las mujeres a mi lado susurraron, «Es Javier, el mecánico. Dicen que es un buen chico. Su familia tiene una charcutería en la calle principal». Él trabajaba y sonreía. Las máquinas también tienen sus caprichos. Ahora la convenzo. Ajustó algo. Apretó un tornillo. Pulsó el interruptor. La máquina de mi compañera se puso en marcha, pero la mía seguía sin funcionar. Se acercó a mí y frunció el ceño. «En esta parece que han pisado el pedal con demasiada fuerza. Se ha soltado un cable por dentro». Me sonrojé. «He sido yo, seguramente. Soy nueva. Todavía no me he acostumbrado». Él sonrió amablemente. «No pasa nada. La próxima vez que oigas un ruido raro, apágala enseguida y llámame. Todas las novatas pasan por esto». Pronto mi máquina también empezó a funcionar. Bajando la vista, le di las gracias. Él miró mi tarjeta de identificación. «Elena, entonces, ¿de pueblo?» Sí, de Cáceres. «Y yo soy Javier Vargas. Nací aquí, en Getafe. Si necesitas algo, dímelo. Me conozco todos los alrededores».
Una simple frase, dicha en medio de aquel taller enorme y ruidoso, hizo que me sintiera menos sola. Desde entonces, cuando me quedaba trabajando hasta tarde o llovía, a menudo veía a Javier esperando junto a la salida, apoyado en su moto. «Sube, te llevo. Es peligroso andar por aquí de noche». Mi amiga Teresa me dio un codazo. «Ve, no tengas miedo. Es de la fábrica, es de los nuestros. Aquí también hay gente buena». Me daba vergüenza, pero la primera vez que me senté detrás de él, apenas me agarré al borde del asiento. Él conducía despacio y me preguntaba, «¿Dónde vives?», para que me aprenda el camino. Le señalé un callejón estrecho. «En aquel piso compartido, detrás de la freiduría». Él asintió. «Conozco el sitio. La próxima vez, si vas a salir tarde, llámame y te llevo. No me quedo tranquilo si una chica va sola por la oscuridad». Las palabras «no me quedo tranquilo» sonaron tan sencillas, pero para mí, lejos de casa, resonaron con calidez en mi corazón. Después de varias veces, me fui soltando y ya no me sentía tan cohibida. Por el camino, me contaba que su familia vivía en una casa propia en una de las calles principales. Sus padres tenían una pequeña charcutería. No somos ricos, claro, pero vivimos mejor que muchos. Yo trabajo de mecánico y luego pienso ayudar a mis padres. No quiero irme a ningún otro sitio. Al oírle hablar de su casa, no pude evitar pensar en la ruinosa vivienda de mis padres, donde había que poner cubos cuando llovía, y de repente pensé, esta gente tiene los pies en la tierra. Quizás mi vida también sea más estable si estoy con alguien así. Por la noche, en el piso, se lo conté todo a mi madre por teléfono. «Mamá, he conocido a un chico aquí. Es de la fábrica. A menudo me acompaña a casa, se preocupa por nosotras, las chicas. Dice que su familia tiene una casa y una tienda en Getafe». Mi madre guardó silencio y luego dijo, «Hija, cuando elijas a un hombre, fíjate en su carácter, no en su casa, pero que sea trabajador y atento es bueno. Da igual si la casa es grande o pequeña. Lo importante es que quiera a su mujer y a sus hijos». Mi padre cogió el teléfono. «Que te acompañen a casa está bien, me quedo más tranquilo. Pero recuerda, sé humilde, no dejes que te humillen. El amor es una cosa, pero tu dignidad es otra». Yo, por supuesto, estaba de acuerdo con todo. Al colgar, me quedé tumbada en mi litera, escuchando el tamborileo de la lluvia en el tejado. Me sentí un poco más ligera. Pensé, vine aquí con las manos vacías, y ahora tengo un trabajo, puedo mandar dinero a casa, y hay un hombre que se preocupa por mí. Seguramente, Dios no se olvida de los que trabajan. No sospechaba que aquel joven que me esperaba en los callejones oscuros, después de mi turno, se convertiría en mi marido, y que luego se quedaría sentado en silencio mientras su madre me ponía delante los papeles del divorcio y me ofrecía 100.000 euros. Pero entonces, en aquel momento, a mis ojos, él era mi pequeño Dios, en quien yo creía. Cerré los ojos e imaginé una escena, yo, con un velo blanco, y él llevándome a su casa. Mis padres del pueblo sentados en primera fila, y yo pensando, por fin, el matrimonio será mi puerto seguro, mi vida nómada ha terminado. Llevábamos casi un año saliendo cuando Javier me dijo en voz baja, «He hablado con mi madre. Casémonos por Navidad». No podía creer lo que oía. El corazón se me aceleró. «¿De verdad? ¿Y a tu madre no le importa?». Él sonrió. «Bueno», refunfuñó un poco, pero luego aceptó. «No te preocupes». Guardé la noticia como un tesoro y llamé inmediatamente al pueblo. Mi madre, al otro lado del teléfono, se quedó en silencio un buen rato y luego se echó a llorar. «Así que tú también, hija, has encontrado tu felicidad. Tu padre y yo venderemos la cosecha y trataremos de juntar para un vestido decente». En las semanas siguientes, toda la familia se volcó en los preparativos de la boda. Mi padre arreglaba una mesa vieja hasta altas horas de la noche. Mi madre rebuscaba entre sus modestas telas para coserme un vestido. La tela era barata, pero era el vestido más nuevo de mi vida. Cuando me lo probé, mi madre me admiró durante un buen rato. Otras novias llevan vestidos de seda y terciopelo. El de mi hija es sencillo, pero lo importante es que sea feliz. Mira a ver si te queda bien. A lo mejor hay que meterle por algún lado.
Me puse el vestido rojo y me miré en el espejo deslucido. Por primera vez me sentí como esas novias de las postales. Mi padre, de pie en el umbral, dijo: «Mira tú, la hija del tío Juan, hoy parece una reina». Mi madre se dio la vuelta, con los ojos húmedos. «Allí, en Getafe, pórtate bien. Sé respetuosa con sus padres, que nadie diga que los de pueblo son maleducados». Yo asentía, pensando por dentro: «Lo prometo». La boda se celebró en la casa de Javier, en aquella calle con tanto tráfico. El día de la boda, una pequeña furgoneta vino a recogernos al pueblo. Los vecinos se arremolinaron para mirar. Unos elogiaban: «Mira, el novio ha venido en furgoneta, así que no son pobres». Otros susurraban: «Elena ha tenido suerte, dicen que tienen una tienda». Yo iba sentada en el vehículo, con un ramo de flores artificiales en las manos, sintiendo una mezcla de alegría y nerviosismo. Cuando llegamos, vi que delante de la casa habían montado una gran carpa decorada con cintas de colores. De unos altavoces salía música a todo volumen. Dentro había mesas redondas con manteles blancos e invitados elegantemente vestidos. Javier me cogió de la mano. «No tengas miedo, estoy a tu lado». Sus padres salieron a recibirnos. Su madre, Isabel, llevaba un traje caro, un peinado elaborado y joyas de oro. Lanzó una mirada rápida a mis padres con su modesta ropa de pueblo y luego a mí. El maestro de ceremonias me entregó una bandeja con pan y sal, según una tradición que habían querido adoptar. Con manos temblorosas, se la ofrecí a mi suegra. Ella la cogió, le echó un vistazo y dijo, para que todos la oyeran: «De pueblo, sus padres trabajan en el campo. Bueno, si es humilde, no está mal. Lo importante es que se acostumbre a la vida de la ciudad». Se me encendieron las mejillas. Mi madre, que estaba detrás, forzó una sonrisa. La hermana de Javier, Irene, me quitó rápidamente la bandeja. «Deja, ya la llevo yo», que la novia, siendo de pueblo, seguro que no está acostumbrada a estas cosas. Sus palabras, dichas medio en broma, medio en serio, provocaron la risa de algunos invitados. Yo estaba de pie, en medio de aquella gran carpa, con mi vestido rojo, sintiéndome pequeña y extraña. La ceremonia en la casa transcurrió según lo previsto. Por parte del novio, la mayoría eran empresarios, todos vestidos de punta en blanco. Oía fragmentos de conversaciones. «Aquel del bigote es Pedro Ibáñez. Tiene un negocio de muebles, le va viento en popa. Su hija, Verónica, es una lumbrera, con carrera universitaria, una belleza. Seguro que pronto tiene una boda tan espléndida como esta». Alguien me apuntó con la cámara del móvil. La hermana menor de mi marido, Silvia, se rió por lo bajo. «Ay, qué mona la novia, una auténtica paleta de pueblo. Voy a subir una historia a Instagram». Al oír la palabra paleta, volví a sentir una punzada, pero seguí sonriendo. Mis padres estaban sentados en una mesa al fondo. Se servían la comida con timidez, casi sin levantar la vista. Mi padre le susurraba a mi madre: «No importa, Gloria, lo importante es que la niña sea feliz. Nosotros aguantaremos». Mi madre asentía, pero yo veía cómo estrujaba una servilleta en sus manos. Después de la ceremonia, Isabel me llevó a una habitación y me dijo que me cambiara y me pusiera ropa de casa. Me miró de arriba abajo y me preguntó: «Bueno, ¿y tú sabes hacer algo? ¿Cocinar? ¿Ayudar en la tienda?». Respondí con sinceridad: «Sí, sé hacer de todo en casa. Cocinar, lavar, limpiar. Y en la fábrica textil trabajaba bien». Ella resopló: «Una mujer casada no debe matarse en una fábrica por 4 duros. Ya que has venido a nuestra casa, tendrás que aprender. Aquí tenemos un negocio, invitados. Esto no es estar sentada en el trabajo de la mañana a la noche». Bajé la cabeza. «Sí, señora. Lo que usted me enseñe, eso haré». Irene entró en la habitación con el teléfono en la mano y sonrió con suficiencia. «He subido el vídeo de cuando ofrecías el pan y la sal. Alguien ha comentado: la novia es mona, pero qué provinciana», y las dos se echaron a reír. Yo estaba a su lado, fingiendo no entender de qué hablaban, mientras por dentro se me helaba la sangre. Mi suegro, Pablo, que pasaba por allí, dijo en voz baja: «Venga, basta ya, dejad que la chica descanse».
Está cansada del viaje. Se volvió hacia mí. Ve a la habitación, hija. Túmbate un rato. Por la tarde habrá más invitados. Su voz amable fue la única en todo el día que no contenía burla. Durante el banquete me senté junto a Javier en la mesa de honor. Flashes de cámaras, brindis, música. Todos decían lo mismo. Sé una buena esposa, obedece a tu marido y a tus suegros. Esta es una familia decente. No dejes pasar tu suerte. Yo sonreía y asentía, con un nudo en la garganta. Hasta las felicitaciones sonaban como sermones. En un rincón lejano, veía a mis padres. Estaban sentados en silencio. Mi padre me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación, y mi madre se secaba los ojos de vez en cuando, ya fuera por el humo o por pensar en cómo viviría su hija en una casa ajena. Por la noche, cuando los invitados se fueron y empezaron a desmontar la carpa, por fin pude respirar tranquila. Al entrar en la pequeña habitación que llamaban el dormitorio de los novios, me senté en la cama. Los pies me dolían de cansancio. Entró Javier, se sentó a mi lado y me cogió la mano. No hagas caso de lo que dicen. Mi madre y mi hermana tienen la lengua muy larga, pero en el fondo no son malas. Lo miré. Siento que no pinto nada aquí. Me miran como si fuera de otro planeta. Él me acarició la mano. Te acostumbrarás. Tú solo quiéreme, cuida de nuestra familia y ellas también te querrán, te lo prometo. Guardé silencio y luego asentí. Por dentro, la herida seguía escociendo, pero me esforcé por creerle. Si de verdad amaba a mi marido y cuidaba de su familia, el destino no sería tan cruel conmigo. Aquella noche, el ruido de los coches en la calle no cesaba, la luz de las farolas se colaba por las cortinas. Estaba tumbada en una cama nueva, en una casa con la que muchas soñaban. Pero en medio de toda aquella alegría nupcial, ya había nacido en mí un extraño presentimiento, como si hubiera pisado un escalón resbaladizo y en cualquier momento pudiera caer. A la mañana siguiente de la boda, todavía estaba medio dormida cuando oí unos golpes en la puerta. La voz de Isabel sonó cortante. «Elena, ¿ya estás despierta? En esta casa, las nueras no duermen hasta mediodía. Ve a la cocina a preparar el desayuno». Me levanté de un salto, como si me hubieran echado agua hirviendo. La primera noche de casada apenas había terminado y la realidad ya se imponía con autoridad. Miré a Javier. Seguía durmiendo, se dio la vuelta y murmuró: «Es mamá, te llama a ti, no a mí». Y volvió a roncar. Suspiré. Me puse una bata, me recogí el pelo y salí de la habitación. Al bajar a la cocina, me quedé paralizada. 2 cocinas de gas, estanterías llenas de ollas de todos los tamaños. Sobre la encimera, montañas de verduras, carne, pescado. En un rincón, una olla grande de la que aún salía vapor, probablemente para la tienda. Isabel estaba colocando productos en el mostrador de la charcutería, que formaba parte de la casa. Al verme, me hizo un gesto con la mano. «Lentejas, sopa, segundo plato, hoy te encargas tú de todo. Y por el día tendrás que ayudar en la tienda. Cocina como cocinabas en el pueblo, pero cuidado, no te pases de sal ni de azúcar. Aquí tenemos otros gustos». Balbuceé. «Sí, lo intentaré». «No lo intentarás, lo harás. A partir de hoy, esa es tu obligación. ¿Entendido?». Espetó y se fue. Me quedé sola en medio de aquella cocina desconocida. Respiré hondo, tratando de calmarme. Siempre había cocinado en casa. ¿Qué podía tener de terrible? Puse lentejas en una olla, miré en la nevera. Unas costillas de cerdo, algo de pescado, verduras. Decidí preparar lo que mi madre siempre cocinaba: lentejas, pescado frito y una ensalada fresca. Mientras estaba en ello, bajó Silvia, la hermana pequeña de mi marido. Se lavaba los dientes mientras miraba el móvil. Al verme, sonrió con sorna. «Vaya, la novia de pueblo ya está en los fogones. Voy a grabar un video. La primera mañana de la nuera en la casa de la ciudad». Levantó el teléfono y me enfocó. «Esta es mi nueva cuñada, aprendiendo a cocinar en una cocina moderna». Me sentí avergonzada. «Silvia, no grabes, por favor, me da corte». Ella hizo un puchero. «¿Y qué tiene de malo? En internet se ven cosas peores. Venga, te tapo la cara, no te preocupes».
pero yo sabía que no iba a tapar nada. Me mordí el labio y me volví hacia la tabla de cortar, tratando de tragarme el nudo que tenía en la garganta. Las lentejas empezaron a hervir. Añadí un poco de sal y especias, como hacía mi madre. El pescado estaba casi listo. Los olores se extendían por la cocina. De repente, recordé a mi madre. Si ella hubiera olido esto, seguro que me habría felicitado. Ese pensamiento me alivió un poco. Cuando levanté la tapa de la olla de las lentejas, se me cayó el alma a los pies. Por arriba parecían perfectas, pero en el fondo había una costra quemada. Seguramente había puesto poca agua. Presa del pánico, empecé a removerlas, intentando esconder los trozos quemados en el fondo. A lo mejor nadie se da cuenta, murmuré. Pero en ese momento entró Irene en la cocina. Era como un escáner buscando fallos. Levantó la tapa, olfateó el aire. Dios mío, ¿qué es este olor a quemado? Cogió una cuchara, rascó el fondo y sacó unas cuantas lentejas carbonizadas. Mirad esto. Y mamá todavía decía, una mujer que no sabe ni hacer unas lentejas no sirve para nada. A sus gritos acudió Isabel. Miró la olla, luego la sopa, probó un trozo de pescado. Silvia también se asomó a la cocina y se rió. Mamá, lentejas quemadas. Si lo subo a TikTok, tendrá un montón de visitas. Me puse roja como un tomate. Lo siento, señora. Es la primera vez. Todavía no me he acostumbrado a su cocina. La próxima vez tendré más cuidado. Pero ella me interrumpió. Esto no es un curso de cocina. La comida es algo serio, no un juego. Dicen que a una buena esposa se la conoce por su marido y por cómo cocina. Si no sabes ni hacer unas lentejas, ¿qué clase de esposa eres? Irene añadió. Mamá, no seas tan dura. A lo mejor en su pueblo se lo comen todo quemado. Esas palabras, dichas con una ligera sonrisa burlona, fueron como una bofetada. En ese momento salió de su habitación mi suegro, Pablo. Tosió y dijo con su voz ronca: «Dejad de hacer tanto ruido. Dadle un respiro a la chica. Es el primer día, ¿quién no se equivoca?». Se acercó, miró la olla y dijo: «No pasa nada, servid la capa de arriba y dejadlo quemado. La sopa parece que huele muy bien». Se volvió hacia mí. «Hija, la próxima vez pon un poco más de agua, y ya está. No ha pasado nada grave». Con solo esa palabra, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Me di la vuelta rápidamente hacia la encimera, fingiendo cortar verduras para que nadie viera mis lágrimas. El primer almuerzo en familia. Serví la mesa con ansiedad. Puse solo las lentejas de arriba, la sopa en el centro, al lado el pescado y la ensalada. Observaba quién comía qué. Silvia cogió un trozo de pescado, lo masticó y dejó el tenedor. «Ay, qué salado. Cuñada, echa menos sal. Aquí nadie come tan salado como para tener que beber litros de agua después». Irene probó la sopa e hizo una mueca. «Está ácida. Seguramente en el pueblo están acostumbrados, pero mis padres tienen el estómago delicado. No pueden tomar esto», dije tímidamente. Cocinaba como me enseñó mi madre. «La próxima vez pondré menos sal y vinagre». Isabel dejó la cuchara y emitió su veredicto. «Bueno, a partir de hoy te diré yo qué y cómo cocinar. No podemos permitirnos una nuera inútil. ¿Entendido, Elena?». Asentí, susurrando sí, mientras por dentro se me encogía todo, pero no me atreví a replicar. Solo Pablo comía despacio, cogió otro trozo de pescado, se sirvió más sopa y volviéndose hacia mí, dijo: «Hacía tiempo que no probaba una sopa de pueblo como esta. Un poco fuerte, pero me gusta. No te disgustes». Al decir esto, le dio un fuerte ataque de tos, agarrándose el pecho. Isabel le lanzó una mirada de irritación. «Siempre tosiendo. Te digo que vayas al médico y tú sigues con tus remedios caseros». Él le hizo un gesto de desdén. «En los hospitales solo se pierde el tiempo. No quiero». Al ver su rostro demacrado, sentí lástima. Con todo el ajetreo de la mañana, ni siquiera había tenido tiempo de preguntar por su salud. Por la tarde, toda la familia veía la televisión en el salón. Yo me fui a la cocina a fregar los platos. El agua estaba helada, se me quedaron las manos congeladas. Al terminar,
Probé la sopa que había sobrado y me di cuenta de que, en efecto, estaba demasiado ácida. La culpa es mía, pensé. Meter la pata así el primer día. Normal que estén descontentos. Mientras reflexionaba, oí una tos fuerte que venía de la habitación de mis suegros, tan fuerte que parecía que se ahogaba. Me preocupé, miré en la despensa y encontré un poco de arroz y un par de ajos. Recordé cómo mi madre, cuando mi padre estaba enfermo, siempre le preparaba un caldo de arroz caliente. Lavé un puñado de arroz. Lo puse a cocer con mucha agua. Añadí los ajos y una pizca de sal. Cuando el caldo empezó a hervir, la cocina se llenó de su aroma. Lo serví en una taza y lo llevé a la habitación de mi suegro. Estaba tumbado en la cama, bajo una manta fina. Su rostro, a la luz de la lamparilla de noche, parecía completamente agotado. Al verme, se sorprendió. «Elena, ¿todavía estás despierta?». Le oí toser y le he preparado un caldo para que entre en calor. Puse la taza en la mesita, acerqué una silla y soplé sobre el líquido caliente. Él se incorporó, con las manos temblorosas. Bebió unos sorbos, luego me miró y se le enrojecieron los ojos. Hacía mucho que nadie me preparaba un caldo así. Todos están ocupados. Nadie tiene tiempo. Hasta para sentarse a la mesa van con prisa. Le sonreí. Ahora cuidaré de usted. Pero no me oculte si se encuentra mal. Él suspiró, me miró y dijo lentamente: «Desde hoy eres la nuera de esta casa, pero para mí eres como una hija. Si alguien te dice algo que te ofenda, no te lo tomes a pecho. En esta casa hay mucho ruido, pero no todos son malos». Las palabras, como una hija, resonaron cálidamente en mi corazón. En aquella casa extraña, entre reproches y burlas, esas palabras fueron como una manta caliente en una noche fría. Junté las manos. «Gracias, padre. Yo también le consideraré mi padre». Él sonrió y me acercó la taza. «Bebe tú, que seguro que tienes hambre». «No, padre. Bébaselo usted todo. Yo ya he comido». No insistió y se bebió el caldo en silencio. Al salir de su habitación, me detuve junto a la puerta de la cocina. El fracaso de la mañana con las lentejas quemadas y la sopa ácida no era como me había imaginado mi primer día de casada. Pero, al menos, en esa casa había una persona que, al dirigirse a mí, no añadía las palabras «la de pueblo» o «la inútil». Me toqué el pecho y me dije a mí misma: «No pasa nada. Esto es solo el principio. No soy de oro, pero intentaré que no me consideren arena. Si está mi suegro, significa que tengo a alguien en quien apoyarme en esta casa». Después de aquella mañana con las lentejas quemadas, entendí una cosa. En esta casa, cualquier error mío sería motivo de reproche durante un mes. Así que, durante los años siguientes, viví en una tensión constante, intentando hacerlo todo bien y complacer a todo el mundo. Por la mañana me levantaba antes que nadie, cocinaba, limpiaba. Al mediodía me cambiaba a toda prisa y corría a la fábrica. Por la tarde, al volver del trabajo, sin tiempo para sentarme, ya oía: «Elena, ven a ayudar a la tienda, hay que recibir mercancía». Cuando la tienda cerraba y todos se iban a sus habitaciones, yo caía rendida de cansancio. Pero pensaba: aunque sea duro, mientras haya paz en la casa, mientras mi marido esté contento y mis padres en el pueblo sepan que su hija tiene un techo sobre su cabeza. Cuando recibí mi primer sueldo después de la boda, 30.000 pesetas en aquel entonces, unos 180 euros de ahora, pero parecía mucho. No podía creer mi suerte. En el pueblo, nunca habría imaginado ganar tanto. Ya pensaba en cómo enviar una parte a mis padres para que mi madre no tuviera que escatimar en comida. Pero en cuanto entré en casa, mi suegra me preguntó: «¿Has cobrado? Dámelo, que haga cuentas». Me quedé helada. «Sí, ahora mismo». Ella extendió la mano. «Dámelo. En esta familia, todo el dinero va a un fondo común. Así es más fácil llevar la casa. Javier también me ha dado su tarjeta, para que no hagáis tonterías». Desconcertada, saqué el dinero y mi nueva tarjeta bancaria y se lo entregué. Ella contó rápidamente los billetes, los guardó en un cajón, los cerró con llave y me tendió un billete de 2.000 pesetas. «Esto para ti, para jabón, champú y otras cosas de mujeres».
El resto es para pagar las facturas. Comprar mercancía. Aquí tenemos muchos gastos. No estamos para caprichos. Pregunté tímidamente. Señora, ¿puedo quedarme un poco para enviárselo a mis padres al pueblo? Ellos también cuentan conmigo. Su rostro cambió al instante. ¿Cómo? Acabas de llegar a una casa ajena, comes nuestro pan, duermes bajo nuestro techo, ¿y ya estás pensando en mandar dinero a tus padres? ¿Y nosotros, no somos tu familia? Irene, al oírlo, salió de su habitación y añadió: una chica, cuando se casa, pasa a formar parte de la familia del marido. Todo el dinero debe ir aquí. Y tú, el primer mes, ya pones a tus padres por delante de nosotros. ¿Qué será lo siguiente? Agité las manos apresuradamente. No, no. ¿Qué dicen? Es que mis padres son pobres. Toda la vida se han sacrificado por mí. Solo quiero ayudarles un poquito. Ella me cortó con un gesto. Ya ayudarás más adelante, cuando en esta familia todo esté en orden. Dicen que una hija casada es como una rama cortada. Si te han cortado, ahora eres nuestra. No tienes por qué mirar atrás. ¿Entendido? Me mordí el labio y susurré. Sí, por la noche, llamé a casa y mentí. Mamá, este mes me han descontado el seguro. Casi no me ha quedado nada. Esperad un poco, ¿vale? Mi madre, al otro lado, respondió con su voz bondadosa. Hija, acabas de empezar a vivir en tu nueva familia. Cuídate. Y no te preocupes por el dinero. No discutas con tu marido y sus padres por nosotros, que ya somos viejos. Al colgar, me sequé las lágrimas. ¿Acaso estaba equivocada por querer ayudar a mis padres? Mes tras mes, mi sueldo iba directamente a la tarjeta, y la tarjeta seguía en el cajón de mi suegra. Ella distribuía el dinero como si fuera grano. Una parte para la casa, otra para la tienda, otra la guardaba para vuestro futuro. A mí me daba unos pocos miles de pesetas cada mes para mis gastos. Un día, me armé de valor y le dije a Javier: Javier, quiero enviar un poco de dinero cada mes a mis padres al pueblo. Un poquito, solo para que vean que me acuerdo de ellos. Él, sentado en la cama desabrochándose la camisa, respondió con indiferencia: habla con mi madre. Todo el dinero lo tiene ella. Yo no pinto nada. Pero mamá, en cuanto oye hablar de mis padres, se enfada. ¿No podrías interceder por mí? Él suspiró. No me compliques la vida. Ya conoces a mi madre. Si digo algo, empezará a gritar que defiendo a mi mujer y me he olvidado de mi madre. Ten un poco de paciencia. Ya pensaremos algo. Además, ahora nosotros también necesitamos el dinero. Lo miré. ¿Y mis padres no lo necesitan? Son pobres. ¿Les has preguntado alguna vez cómo están? Él guardó silencio, desviando la mirada. Bueno, dejemos el tema. Ya estoy harto de estar entre la espada y la pared. Y otra vez esa frase, entre la espada y la pared. Parecía que en cualquier situación, él estaba entre an espada y la pared. Y yo siempre era la culpable. Sin atreverme a discutir, solo podía resignarme. Cada vez que compraba verduras o carne en el mercado, pedía los recibos y los guardaba en un pequeño cuaderno de tapas azules que escondía en el fondo del armario. Apuntaba: mayo, 5 kilogramos de lentejas, tanto; factura de la luz, tanto; jarabe para la tos para el padre. Llevaba estas cuentas no para reclamar nada, sino para recordar que no era una parásita. Un día, tuve que comprar un brick de leche extra para mi suegro y lo pagué de mi dinero de bolsillo. Por la tarde, mi suegra, al ver el envase, preguntó: ¿quién ha comprado esto? Yo, para el padre. Ella entrecerró los ojos. ¿Con qué dinero? Ahorré de la compra. Ella resopló fríamente. Si has ahorrado algo, deberías habérmelo dado. No tienes por qué tener tu propio dinero. ¿Entendido? Bueno, por esta vez te lo perdono. En adelante, todo lo que tenga que ver con esta casa debe ser consultado, para que luego no digan que me quedo con vuestro dinero. Por la noche, abrí mi cuaderno y añadí una línea: leche para el padre, de mi dinero. Al escribirlo, sentí cierto alivio. Al menos, si algún día alguien decía que había vivido a su costa, tendría este cuaderno. Cuanto más tiempo pasaba,
más claro veía que todo en esa casa giraba en torno al dinero y al poder. El dinero estaba en manos de mi suegra, y el poder también. Irene siempre le daba la razón. Silvia grababa videos, y Javier prefería callar. Un día reuní todo mi coraje y le dije: Javier, somos marido y mujer. No te pido dinero para mí, pero cuando se trata de ayudar a mis padres, podrías apoyarme. Y tú siempre estás del lado de tu madre. Javier, sin levantar la vista del móvil, respondió: Ya te he dicho que no me hagas elegir. Tú eres mi mujer y ella es mi madre. Os quiero a las dos. Ten un poco de paciencia, luego te lo compensaré todo. Me eché a reír. ¿Cómo me lo compensarás? ¿Con promesas? Él se enfadó. Te estás volviendo insoportable. Viviendo con mi madre. Ya deberías haber entendido su carácter. No compares esta casa con tu pueblo. Cada sitio tiene sus reglas, y en nuestra casa, las reglas las pone mi madre. Esas palabras pusieron punto y final a mi matrimonio. Las reglas las pone mi madre, y yo soy la nuera, la trabajadora, y una extraña de la que no depende nada. Pero aún así, había momentos que me impedían rendirme. Cuando por las noches Pablo tosía fuerte, yo cogía una almohada y me acostaba en el sofá del salón para poder oírle si necesitaba agua. Una noche me llamó en voz baja. Elena, ¿estás dormida? No, padre. ¿Necesita algo? Solo quería preguntarte. ¿No te arrepientes de haberte casado con Javier? La pregunta me pilló por sorpresa. Me quedé en silencio un buen rato y luego respondí: Lo hecho está. Cuando me casé, pensaba que lo principal era tener un techo y un marido decente. Ahora es difícil, pero aguanto. Solo tengo un miedo: que un día me echen de esta casa con las manos vacías. Pablo suspiró, y aquel suspiro sonó como una piedra cayendo en el agua. Soy viejo. Haré lo que pueda por vosotros. No quiero que nadie se vaya de esta casa con las manos vacías. Pero hay cosas en las que no puedo hacer nada. Al oír esto, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Parece que en esta casa tan grande, solo dos personas me veían de verdad: Pablo y yo misma. Así pasaban mis días. Mi vida era como una sopa en un bar de carretera. Por fuera parecía caliente, pero por dentro era una mezcla de todos los sabores posibles. Era nuera, trabajadora e invitada en mi propia vida. A veces abría mi pequeño cuaderno y releía las cifras. No para reclamar una deuda, sino para recordarme por lo que había pasado, para que, si un día decidía irme, no me arrepintiera pensando: «Ay, si hubiera aguantado un poco más». Y no sé cuándo, pero nació en mí un simple deseo femenino: tener un hijo, para no sentirme tan sola en aquella casa extraña. Después de más de un año como nuera, me había acostumbrado a que me despertaran al amanecer, a que mi sueldo pasara por las manos de mi suegra e incluso a la frase: «No podemos permitirnos una nuera inútil». Pero cada vez que veía por la calle a mujeres con carritos de bebé, me ponía la mano en el vientre y susurraba: «Si tuviera un hijo, quizás serían más amables conmigo». Y un día, se me retrasó la regla. Me sentía débil y cansada. Compré un test y me lo hice a escondidas en el baño. 2 rayas bien marcadas. Me temblaron las manos. El corazón se me aceleró. Fue como cuando recibí mi primer sueldo, pero la sensación era mucho más intensa. Por la noche, cuando llegó Javier, le enseñé el test. Sonreía mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. «Javier, estoy embarazada». Él abrió los ojos como platos. «¿De verdad? ¿De cuánto?» «De más de un mes, supongo». Me abrazó y se rió alegremente. «Voy a ser padre. Mañana mismo se lo decimos a mi madre». Aquella noche dormí abrazando mi vientre y pensando: ahora que voy a tener un hijo, mi posición en la casa se fortalecerá. Al menos seré la madre de su nieto. Pero la reacción de mi suegra no fue en absoluto como me la había imaginado. Al oír la noticia, no se alegró, solo frunció el ceño. ¿De verdad? ¿Y si el test se equivoca? Bueno, esperemos que sea un niño, para que haya quien continúe nuestro linaje. Irene añadió al instante: sí, mamá, si el primer nieto es niña, es mala señal. Tiene que ser un heredero, para que haya quien ponga una vela por nosotros. Al oír esto, mi alegría se empañó, pero me tranquilicé a mí misma.
Niño o niña, es mi hijo. A lo mejor tengo suerte. A los pocos meses fui a una ecografía. El médico, mirando la pantalla, sonrió. Parece que vais a tener un campeón. Javier estaba feliz y corrió a casa a presumir. Mamá, el médico ha dicho que lo más probable es que sea un niño. Solo entonces Isabel sonrió sinceramente. Eso está bien. Así debe ser. Mi hijo tiene que tener un heredero. La palabra heredero me hizo sentir como un árbol que debía dar el fruto deseado por sus dueños. Durante todo el embarazo, mi alimentación se convirtió en un campo de batalla. Mi suegra me prohibía comer de todo. No comas ácido, que el niño babeará. No comas pescado, que le olerá la piel. No bebas frío. No te rías fuerte. No veas películas tristes. Se me iba la cabeza. Un día me apetecieron tanto unos pepinillos en vinagre que compré un bote a escondidas. Apenas lo había abierto cuando me pilló Silvia. Mamá, Elena está embarazada y comiendo pepinillos. Isabel vino corriendo y me arrebató el bote. ¿A quién quieres dar a luz? Luego llorará día y noche. Y no te quejes. Tragué saliva. Me sentía ofendida y amargada. Cuanto más se acercaba la fecha del parto, más estricto era su control. Javier, por su parte, siempre estaba ocupado. Horas extras, reuniones con clientes. Por la noche llegaba, se duchaba rápidamente y se tumbaba con el móvil. Duerme, que yo tengo que revisar el correo. Yo me tumbaba, de espaldas a la pared y acariciando mi vientre, susurraba. Aguanta, pequeño. Mamá no puede ponerse enferma, si no, ¿quién nos cuidará? Empezaron las contracciones. El dolor, que comenzaba en la zona lumbar, se extendía en oleadas por todo el vientre. Me agarré a la cama, empapada en sudor. Isabel miró el reloj. Con esas contracciones, todavía falta mucho. Llamaré a un taxi. ¿Dónde está Javier? Que se prepare. En el hospital, me llevaron a la sala de dilatación. Javier se quedó un rato, pero luego le sonó el teléfono. Sí, señor Ibáñez. Sí, ahora salgo. Han llegado los clientes. Me miró y dijo en voz baja, no tardo, mamá está aquí contigo. Y se fue. Me mordí el labio, sin atreverme a reprochárselo. No pasa nada, pensaba. Lo importante es que firme el contrato, así nuestro hijo vivirá mejor. El dolor era cada vez más intenso. Apreté los dientes, clavándome las uñas en los barrotes de la cama. Isabel estaba a mi lado y me sermoneaba. Todas las mujeres paren. Aguanta. Si gritas mucho, la gente se reirá. Quería gritar de dolor, pero al recordar sus palabras, me contuve, tragándome los gritos. Las lágrimas se mezclaban con el sudor. Unas horas después, se oyó el primer llanto de mi hijo. La enfermera, sosteniendo un pequeño bulto rojo, me preguntó, «Mamá, ¿quieres cogerlo?» Estaba tan agotada que apenas podía moverme. Solo acerté a preguntar, ¿niño o niña? Niño. 3,5 kilos. Al oír la palabra niño, Isabel resplandeció. Bien, bien. Así que tenemos un heredero. Pablo, al enterarse de la noticia, vino al hospital apoyándose en un bastón. Miró a su nieto y se le llenaron los ojos de lágrimas. Nietecito mío, por fin has nacido. Solo yo, tumbada en la cama, sentía una mezcla de alegría y amargura, porque a mi lado no estaba la mano de mi marido apretando la mía, como en las películas de partos felices. Al volver a casa, comprendí que empezaba un nuevo capítulo de mi vida. Isabel dispuso. Después del parto, te quedarás en el piso de arriba, sin abrir las ventanas, sin ducharte y sin lavarte la cabeza durante un mes. Comerás lo que yo te diga, solo caldo de manitas de cerdo, gachas con cúrcuma y jengibre, para que tengas leche. Los primeros días aguanté. Al quinto día, solo ver el caldo grasiento me daba náuseas. Dije en voz baja, «Señora, ¿puedo tomar un poco de verdura? Me encuentro muy mal». Ella me fulminó con la mirada. «Mal o no mal, tienes que comer. Si después del parto no comes esto, luego sufrirás de la espalda y del pelo, y nadie te ayudará. Toda la vida ha sido así, y no ha pasado nada». Por la noche, el niño lloraba. Yo, meciéndolo, le cantaba una nana que mi madre me cantaba de pequeña. Entró Silvia con el teléfono y empezó a grabar.
Mirad, amigos, mi cuñada en su papel de madre. Este es nuestro tierno contenido de pueblo. Subió el vídeo con el texto. Tierna mamá provinciana. Lo vi por casualidad y se me encogió el corazón. Mi hijo no era atrezo para el entretenimiento de nadie. Las cuestiones sobre el cuidado del bebé también se decidían en consejo familiar. Yo le daba el pecho a mi hijo a demanda, como me había aconsejado el pediatra. Isabel, al verlo, gritó: «¿Por qué le das tan poco de comer? Se te va a quedar con hambre. Dámelo, que le doy un biberón de fórmula». Irene apoyó al instante. «Si se acostumbra a la leche materna, luego no se despegará de ti. Hay que acostumbrarlo a ser independiente desde pequeño». Intenté objetar. El médico dijo que los primeros 6 meses es mejor solo lactancia materna. Ella me cortó. «El médico no va a parir por ti. Yo he criado a 3. Yo sé lo que hago. No discutas. No vamos a dejar que se muera de hambre». Después de eso, todos se turnaban para coger al nieto en brazos, hacerse fotos con él y subirlas a internet. Pero cuando por la noche le dolía la barriga y lloraba sin consuelo, me lo traían a mí. Javier solía volver tarde después de sus reuniones con clientes. Entraba sigilosamente en la habitación, me veía sentada con el niño en brazos, con ojeras. Se inclinaba, le daba un beso en la frente al niño. «Chis, campeón, deja a papá dormir». Yo lo miraba y quería decirle: «Cógelo un rato», pero al ver su cara de cansancio y oler a alcohol, me callaba. Él se acostaba, se daba la vuelta hacia la pared y a los pocos minutos ya estaba roncando. Toda la casa dormía, solo yo estaba despierta. Con una mano mecía a mi hijo, con la otra lo abanicaba, cantándole en voz baja. En mi cabeza resonaban las palabras de mi madre: «Una chica tiene 1000 caminos». Y yo, que pensaba que había encontrado mi puerto seguro, un marido con un oficio, una casa en una calle principal, y resulta que, incluso con un hijo en brazos, seguía a la deriva, sin saber dónde estaba mi orilla. Entre todos aquellos reproches y sermones, solo Pablo era diferente. Cuando por las noches el niño lloraba mucho, llamaba a nuestra puerta: «Elena, ¿puedo entrar? ¿Necesitas ayuda?». Yo abría: «Sí, padre, pase». Él se sentaba en el borde de la cama y con sus manos temblorosas cogía a su nieto. «Dámelo, yo lo meso. Y tú bebe un poco de agua, descansa». A la luz de la lamparilla de noche lo acunaba en voz baja: «A la nanita, nieto mío, duerme, pequeño. Tu madre está muy cansada». Su voz era ronca, pero tan tierna. A veces sacaba del bolsillo unos billetes arrugados. «Toma, hija. Compra pañales o ropita para el nieto. El dinero de la casa, no me atrevo a tocarlo, que si no, habrá otro escándalo». Yo quería negarme, pero las lágrimas me salían solas. «Padre, quédeselo para sus medicinas». «Mis medicinas ya no me sirven de nada, pero si hago algo por mi nieto, me quedo más tranquilo». En esos momentos sentía que no estaba completamente sola. En esa casa, donde mi voz no significaba nada, había un hombre que me llamaba hija con cariño. Miraba por la ventana entreabierta. La luz de las farolas, los coches que pasaban. La vida de los demás seguía su curso, mientras yo estaba en aquella casa extraña, escuchando el llanto de mi hijo y las interminables lecciones, y me preguntaba: si un día me voy de aquí, ¿alguien creerá que lo intenté con todas mis fuerzas? Cuando nuestro Pablito cumplió 1 año, en la casa empezó a sonar cada vez más un nuevo nombre: Verónica Ortiz. De repente, Javier se volvió aún más ocupado. A menudo iba a reuniones con su madre y unos socios comerciales. Isabel también cambió. Empezó a vestirse aún más elegante, a usar cosméticos caros. Por las tardes, solía decir: «Hoy voy a una cena con gente de negocios. Tú vigila al niño, que no se caiga». Al principio no le di importancia, pero pronto me aprendí de memoria 2 nombres. Una noche, al volver tarde, mi suegra, mientras se quitaba los zapatos, le contaba a Irene: «Hoy hemos estado en casa de los Ortiz. Gente seria, viven a lo grande, y su hija, Verónica, es una maravilla. Guapa, con estudios, y sabe hablar. Se nota que es una mujer para los grandes negocios». Irene intervino al instante: «Sí, mamá, si emparentamos con gente así,
No tendremos que preocuparnos por el dinero. Así es como deben ser las chicas de ahora, no como otras que solo saben trabajar en una fábrica y meterse en la cocina. Yo estaba sentada en el salón con Pablito en brazos y entendí que la indirecta iba por mí. Apreté a mi hijo con más fuerza y pensé, no pasa nada, no hablan de mí. Pero un día, Javier también fue con su madre a una cena en casa de los Ortiz. Antes de irse, ella le instruía. Fíjate bien, Verónica te mira con interés. Lo tienen todo, solo les falta un yerno decente. Al oír esto, me quedé helada. Señora, ¿qué dice? Javier está casado. Ella me fulminó con la mirada. Lo digo por decir. No le estoy obligando a divorciarse. En los negocios hay que estar abierto a nuevas oportunidades. Y tú, ve a ocuparte de tu hijo. No te metas en asuntos de mayores. No encontré palabras para responder. Por la noche, cuando se fueron, en la casa solo quedamos yo, Pablito y Pablo. Él me miró a la cara y lo entendió todo. No te lo tomes a pecho, hija. Los mayores hablan de negocios. Eso no significa nada todavía. Sonreí torcidamente. No me da miedo que solo hablen. Me da miedo que un día lo decidan todo a mis espaldas. Pablo suspiró, tosió y no respondió. Javier volvió pasada la medianoche. Yo estaba en la cocina lavando pañales. Oí el ruido de un coche, el tintineo de las llaves. Entró. Olía a un perfume caro. En sus manos traía una bolsa de regalo. Al verme, se sobresaltó. Ah, todavía estás despierta. Lavando. Se sentó en una silla y sacó los regalos de la bolsa. Nada especial. Mira, cosméticos caros, bombones importados, vino. Me lo han regalado. Miré todo aquello, y el olor a perfume de su camisa se hizo aún más penetrante. Le pregunté, medio en broma, medio en serio. Ese perfume no es de la fábrica, ¿verdad? Así deben de oler las señoritas de la ciudad. Él se rascó la nuca. Menuda imaginación tienes. En la cena había mucha gente, todos perfumados. Se me habrá pegado el olor. No te montes películas. Me senté frente a él. Mamá ha dicho que habéis estado en casa de los Ortiz. ¿Es verdad que su hija es tan guapa e inteligente? Él parpadeó y luego suspiró. Sí, Verónica. Tiene un título universitario. Es jefa de personal. Tiene mucha seguridad en sí misma. Ahora gustan las chicas así. Pero no te preocupes. No he hecho nada. Lo miré. No me da miedo que hagas algo. Me da miedo que un día tu madre y los Ortiz se sienten a negociar y me pongan en la balanza. Él frunció el ceño. Otra vez con lo mismo. Ya estoy harto de estar dividido entre mi madre y tú. No me hagas elegir. Y de nuevo esa frase. No me hagas elegir. Me entró una tristeza enorme. Un día por la tarde, Irene entró corriendo en casa, agitando una brillante tarjeta de visita. Cuñada, mira lo que me ha dado Verónica. ¿A qué es bonita? Verónica Ortiz, jefa de recursos humanos de la empresa de muebles Progreso. Lo leyó conteniendo la respiración. Ha venido hoy a la tienda. Ha tomado café con mamá. Es un encanto. Le he dicho que tengo un hermano muy guapo, y ella solo ha sonreído. ¿Te imaginas qué guay sería que fuera mi cuñada? Al decir esto, dejó la tarjeta en la mesita de cristal del salón, justo delante de mí. Por la noche, mientras limpiaba, cogí la tarjeta. Papel grueso, letras en relieve, número de teléfono, correo electrónico. El nombre Verónica Ortiz era como un gran signo de interrogación en mi alma. Pablo, que pasaba por allí, me preguntó, ¿qué miras, hija? La tarjeta de esa tal Verónica. Dicen que es muy lista. Él cogió la tarjeta, le echó un vistazo y la dejó donde estaba. La inteligencia no está escrita en un papel. A las personas se las juzga por sus actos. No te compares con nadie. No te humilles. Sonreí con amargura. Me da miedo que me comparen sin mi permiso. Él me miró con una mirada larga y triste. No puedo predecir lo que pasará en esta casa, pero recuerda una cosa. No dejes que nadie te haga creer que eres inferior a los demás solo porque vienes de una familia pobre. La pobreza no es un delito. En los días siguientes, el nombre de Verónica sonaba cada vez más en la mesa. Que si Verónica había dicho que tenían socios extranjeros y que si trabajábamos juntos, el negocio iría mejor.
que si la hija de fulano tenía carrera universitaria y sabía hablar con cualquiera, no como otras que solo sabían mirar al suelo. Al oír esto, no podía evitar imaginarme a una mujer esbelta y elegante sentada junto a Javier en cenas de negocios. Y a mí me veía con un delantal, con las manos manchadas de harina y la cara cansada. Una noche, cuando Javier salió de la ducha, me armé de valor y le pregunté: si un día tu madre te pone en una encrucijada, yo, tu mujer y la madre de tu hijo, y Verónica, que es más adecuada para tu carrera, ¿a quién elegirías? Él frunció el ceño. ¿Qué preguntas más raras son esas? ¿Ya te estás imaginando que te abandono? No me lo imagino. Solo quiero saber, ¿has pensado alguna vez en ello? Él guardó silencio y luego dijo una frase que me heló la sangre. No lo he pensado, porque sé que antes de que yo tenga que elegir, mi madre y los Ortiz ya lo habrán decidido todo por mí. Dicho esto, se metió en la cama, se dio la vuelta hacia la pared y se tapó con la manta hasta la cabeza. Me quedé sentada en el borde de la cama, abrazando una almohada. Por primera vez, entendí con tanta claridad las palabras de mi madre. Pensaba que ya estaba en buenas manos, que me había convertido en esposa y nuera, y resulta que para esta familia seguía siendo un objeto que se podía cambiar por otro, más bonito y adecuado. Pero incluso entonces, a pesar de toda mi angustia, me aferraba a una débil esperanza. Seguro que al final piensan en su nieto. Seguro que no se atreven a quitarle a su madre. No sospechaba que muy pronto estaría sentada en medio de aquel salón, mientras mi suegra hablaba de un divorcio elegante y me ofrecía 100.000 euros de compensación, como si mi matrimonio fuera una mercancía que había que liquidar. Desde que el nombre de Verónica Ortiz apareció en nuestra casa, el ambiente cambió. Las miradas de mi suegra e Irene se volvieron diferentes. No me miraban como a una nuera, sino como a un mueble viejo que era hora de reemplazar. Aquel día, el tiempo en Getafe era gris. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Estaba sentada, dándole la papilla a Pablito, cuando me llamó Irene. Elena, mamá te llama al salón. Hay reunión familiar. Al oír reunión familiar, se me heló la sangre. En todo el tiempo que llevaba viviendo allí, era la primera vez que lo oía. Acosté a mi hijo, lo tapé con una mantita ligera y fui al salón. Isabel estaba sentada en el centro del sofá, con un vestido elegante y un peinado impecable. A su lado, Javier, con una camisa planchada y el rostro tenso. Irene estaba sentada junto a su madre, con los brazos cruzados. Pablo estaba en una silla junto a la pared, con la espalda encorvada y los ojos hundidos. Me detuve en la puerta y pregunté en voz baja: «Señora, ¿me llamaba?» Isabel señaló un sillón vacío enfrente. «Siéntate, hoy vamos a tener una conversación seria». Tragué saliva y me senté en el borde del sillón. Ella guardó silencio un buen rato y luego empezó a hablar con una voz plana e indiferente, como si estuviera leyendo un informe. «Iré al grano, sin rodeos. Lleváis casados varios años. Tenéis un hijo. Se puede decir que has cumplido con tu deber. Ahora son tiempos en los que, para los grandes negocios, se necesitan socios adecuados. Javier es un hombre, tiene un gran futuro por delante. ¿Y tú?», me miró directamente a los ojos. «Eres una chica sencilla de pueblo, buena, pero no estás al nivel». Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada. Se me cortó la respiración. «Señora, ¿qué quiere decir?». Irene intervino con su voz mordaz. «Mamá habla del futuro de Javier. Ahora va a empezar a trabajar con los Ortiz. Verónica tiene estudios, sabe relacionarse. Puede ayudarle en su carrera. ¿Y tú qué? De la fábrica a la cocina. No puedes ayudarle». Miré a Javier, esperando su reacción. Estaba sentado, con la cabeza gacha, en silencio, como una estatua. Isabel continuó: «Quiero decir que si seguís juntos, Javier se verá dividido entre su carrera y su familia. No quiero que pierda su oportunidad, así que he pensado en una solución que nos convenga a todos». Pregunté, temblando. «¿Qué solución?». Sacó unos papeles del bolso y los extendió sobre la mesa. El primero era una solicitud de divorcio. Al lado, una hoja de papel en la que, de su puño y letra, estaba escrito 100.000 euros. «Os divorciáis de mutuo acuerdo. Tú te llevas al niño
y te vas. La casa, la tienda, todo esto lo conseguimos mi marido y yo antes de vuestra boda. Aquí no hay aportación tuya, así que no te corresponde nada. A cambio, te doy 100.000 euros. Con ese dinero podrás volver a tu pueblo, comprarte una casita, criar a tu hijo, y nadie podrá decir que me he portado mal contigo. No podía creer lo que oía. Señora, ¿quiere que me divorcie de Javier por dinero? Somos marido y mujer. Ella se encogió de hombros. El divorcio también es un procedimiento legal, piénsalo. Con tu origen, casarte en una casa como esta ya ha sido una gran suerte. Y encima te doy dinero. No todas tienen esa fortuna. Te lo digo por tu bien. Me volví hacia Javier. ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Javier se mordió el labio, sin atreverse a mirarme. Al cabo de un rato, dijo tan bajo que apenas lo oí. Elena, haz caso a mi madre. No puedo más. El trabajo, mi madre, tú. No sé qué hacer. Firma y todo será más fácil para mí. Me eché a reír, una risa amarga y seca. Cuando nos casamos, dijiste, quédate conmigo y te cuidaré toda la vida. Y ahora dices, firma y todo será más fácil para mí. Qué corta ha sido esa vida. Irene dijo con desdén. No hables así. Un hombre tiene su carrera. Si no puedes ayudarle, al menos no le estorbes. Déjale ir y será más fácil para todos. Me volví hacia Pablo. Padre, diga algo. No quiero divorciarme. No quiero que mi hijo crezca sin padre. ¿Quizás haya otra solución? Él tosió, agarrándose el pecho. Se le enrojecieron los ojos. Soy viejo, hija. Mi palabra aquí no vale nada. Todo lo decide la madre. Solo espero que nadie cargue con un pecado. Dicho esto, encogió los hombros y se calló. En la habitación se hizo el silencio. Solo se oía el zumbido de un ventilador. Miré la solicitud sobre la mesa. Arriba ponía, impreso, de mutuo acuerdo. Isabel me acercó los papeles. Ahora los divorcios son rápidos. Firmas. Vais al juzgado y listo. El dinero te lo daré justo después de la sentencia, y así no nos deberemos nada. Al oír las palabras, no nos deberemos nada, sentí un nudo en la garganta. Y todos los días que he cocinado, limpiado, trabajado, entregándoos todo mi sueldo, cuidado del padre, de Javier, ¿eso no cuenta? Ella sonrió con suficiencia. Una mujer, al entrar en la casa de su marido, tiene la obligación de llevar la casa. Es su deber. Has vivido en nuestra casa, has comido nuestra comida. Eso no es gratis. Así que 100.000 euros es incluso más de lo que mereces. Esas palabras hirieron mi orgullo. Resulta que todo este tiempo había sido una simple sirvienta que trabajaba a cambio de comida y techo. Y ahora simplemente me pagaban el finiquito. Respiré hondo, tratando de hablar con calma. No puedo firmar ahora. Necesito pensarlo. Denme al menos una noche para hablarlo con mi hijo. Mañana les daré una respuesta. Ella miró el reloj. De acuerdo, te doy 3 días. Pero recuerda, una oportunidad así no se presenta a menudo. Cuanto más lo alargues, más difícil me será dar explicaciones. Me levanté, con las piernas como si fueran de trapo. Antes de irme, me di la vuelta y miré a Javier. Si un día te arrepientes de haber dejado que tu madre compre vuestro matrimonio, no culpes al destino, porque hoy has tenido la opción de elegir y has callado. Él apretó los labios y no pudo decir ni una palabra. Aquella noche, Pablito dormía plácidamente, respirando de forma regular. Yo estaba sentada, apoyada en la pared, con la solicitud de divorcio en las manos. A la débil luz de la lamparilla de noche, las letras se emborronaban. Por un lado, 100.000 euros. La oportunidad de empezar una nueva vida, criar a mi hijo, librarme de los reproches. Por otro, el estatus de mujer casada, un hijo pequeño y el miedo a que creciera sin padre. Me preguntaba, si no firmo, ¿podré retener algo o me echarán de todas formas, pero de peor manera? Si vosotros, queridos oyentes, habéis llegado hasta este punto, poneos en mi lugar. Vuestro matrimonio ha sido valorado en 100.000 euros. ¿Firmaríais? Si creéis que este es un momento crucial digno de reflexión, por favor, dadle a me gusta, dejad un comentario y seguid escuchando,
porque al final de la historia os esperan giros inesperados que yo entonces ni sospechaba. ¿A dónde me llevaría la decisión que tomé aquella noche? Doblé la solicitud. No podía firmarla, pero tampoco me atrevía a romperla. La metí debajo de la almohada, me acosté junto a mi hijo y abracé su pequeño cuerpo. Afuera, los coches hacían ruido, a lo lejos ladraba un perro, y en aquella pequeña habitación oía claramente los latidos de mi corazón, contando el tiempo que faltaba hasta el juicio. Durante los 3 días que me dieron para pensar, apenas dormí. La primera noche, abrazando a Pablito, pensé, si me quedo, mi hijo tendrá un padre, pero para mi suegra seré una espina clavada. Tarde o temprano me exprimirán y me tirarán. La segunda noche, pensé, si me voy, mi hijo no tendrá padre, y yo me quedaré sola en una ciudad extraña. ¿Me bastarán 100.000 euros para comprar la tranquilidad para los dos? Al tercer día, lo entendí. Me quedara o me fuera, en esa casa ya no había sitio para mí. Por la noche, cuando todos dormían, saqué la solicitud de debajo de la almohada y, con mano temblorosa, puse mi firma. Se me durmió la mano. No estaba firmando un simple papel, sino la sentencia de una parte de mi vida. El día del juicio, hacía calor. Llevé a Pablito conmigo. Nadie me ofreció dejarlo con alguien. Dijeron, así es más cómodo, se resuelve el tema de la custodia de inmediato. Al volante iba Javier. Yo estaba sentada detrás con el niño, e Isabel en el asiento del copiloto. Durante todo el camino, ella habló de negocios, de proyectos, de cenas. Nadie pronunció la palabra divorcio. El edificio del juzgado era viejo, con la pintura desconchada. La gente que entraba y salía llevaba carpetas. Sus caras eran de preocupación. Entré detrás de mi suegra, sintiéndome muy pequeña. En la sala, la jueza, una mujer mayor con gafas, hizo las preguntas de rigor. ¿Contrajeron matrimonio en tal fecha? ¿Se divorcian de mutuo acuerdo? Javier fue el primero en responder, con voz firme. Sí, de mutuo acuerdo. Cuando me tocó a mí, se me cortó la respiración. Tras unos segundos, logré decir, yo no quería, pero mi marido lo ha decidido así. No puedo retenerle. Estoy de acuerdo. La jueza asintió y pasó a la cuestión del niño. Tienen un hijo en común, Vargas García, Pablo, de 1 año. ¿Quién se hará cargo de su crianza? Apreté a Pablito con más fuerza y dije rápidamente, quiero que el niño se quede conmigo. Desde que nació, yo misma me he ocupado de él. No pido nada, solo que su padre no se olvide de él. La jueza miró a Javier. ¿Su opinión? Él asintió. Estoy de acuerdo en que el niño se quede con su madre. Pagaré la pensión alimenticia. Hablaba con tal calma como si se tratara de pagar una factura mensual. Cuando se llegó al tema de los bienes, la jueza preguntó, ¿tienen bienes gananciales que deseen repartir? Miré la mesa que tenía delante. El corazón se me aceleró. La casa en la que vivíamos es una casa grande. Yo trabajé y entregué todo mi sueldo desde el día de la boda. También contribuí, pero la escritura de la casa está a nombre de los padres de mi marido. La jueza preguntó, ¿tiene documentos que acrediten su contribución a esa propiedad? Negué con la cabeza. La tarjeta con mi sueldo se la daba a mi suegra. No tengo ningún recibo ni contrato. Isabel, sentada detrás, dijo rápidamente, Señoría, esa casa la compramos mi marido y yo mucho antes de su boda. Tenemos todos los papeles. Ellos simplemente vivían con nosotros. El dinero que ella ganaba se destinaba a su propia comida y alojamiento. No han adquirido ningún bien en común. La jueza revisó la escritura de la propiedad y dijo en voz baja, en efecto, la vivienda no es un bien ganancial. El tribunal no tiene base para su reparto. Desde un punto de vista jurídico, usted no puede reclamarla. Me acordé de los 100.000 euros y me armé de valor. Pero la familia de mi marido me prometió una ayuda, darme 100.000 euros si aceptaba un divorcio amistoso. La jueza levantó la vista. ¿Tienen un acuerdo por escrito? ¿Firmado por ambas partes? Me mordí el labio. No, fue un acuerdo verbal, en casa. Ella se quitó las gafas y dijo lentamente, los acuerdos verbales no tienen validez jurídica. El tribunal solo decide en base a pruebas. Cualquier ayuda fuera de este proceso es un asunto privado entre ustedes. La ley no interviene en eso.
En otras palabras, los 100.000 euros se habían esfumado como el humo. Me di la vuelta y miré a Isabel. Ella se arregló el vestido. Su rostro era impenetrable. Dije que si las condiciones eran favorables, ayudaría. Pero ahora el negocio atraviesa dificultades, no puedo prometer nada. Ruego al tribunal que no incluya información no contrastada en el acta. Al oír esto, me sentí como una niña a la que le prometen un caramelo y luego le dicen que era una broma. Solo que ese caramelo se llamaba Mi vida después del divorcio. La vista no duró mucho. Al final, la jueza dio un golpe con el mazo. El tribunal decreta: se admite la demanda de disolución del matrimonio entre Vargas, Constantino Pablo y García Pérez, Elena. Se atribuye la guarda y custodia del menor Vargas García, Pablo, a la madre. Se obliga a Vargas, CP, a abonar una pensión alimenticia en la cuantía legalmente establecida. No existen bienes gananciales. Salí de la sala con mi hijo en brazos. Las piernas no me sostenían, la cabeza me daba vueltas. Fuera hacía un sol radiante. Javier estaba de pie, bajo un árbol. Al verme, se acercó y sacó unos billetes de la cartera. Toma, para los primeros días. Te prometo que te mandaré dinero para el niño. Miré el dinero. No había más de 100 euros. Me reí. Así que los 100.000 euros se han convertido en esto. Él desvió la mirada. No digas eso, lo decidió mi madre, no yo. Te prometo que no abandonaré a mi hijo. Simplemente, lo nuestro no estaba destinado a ser. Apreté a Pablito con más fuerza. El destino murió demasiado pronto. Eso es todo. Me volví hacia Isabel y le pregunté directamente: ¿y qué hay del dinero que me prometió? Ella se encogió de hombros. Ya lo he dicho en el juzgado. Ahora no hay dinero. Otras, después del divorcio, se van a un piso de alquiler. Y tú puedes volver a tu pueblo. No te morirás de hambre. Cuando tenga dinero de sobra, ya lo pensaré. Comprendí que ese ya lo pensaré nunca llegaría. Al volver a casa, pensaba que al menos tendría unos días para recoger mis cosas. Pero por la tarde, mientras le daba de comer a mi hijo, Isabel se plantó en la puerta y dijo secamente: todos los papeles están en regla. Mañana empieza a hacer las maletas. Esto no es un hotel. Me estremecí. Señora, deme al menos un par de semanas. Tengo que encontrar un sitio donde vivir, un trabajo. El niño es muy pequeño todavía. Ella negó con la cabeza. Te doy 3 días. En ese tiempo, decide a dónde vas. Tenemos que hacer obras, prepararnos para otros acontecimientos. Una exmujer no debe estar aquí. Otros acontecimientos era, por supuesto, la boda con Verónica. Irene, que pasaba por allí, no se contuvo. Te vas con las manos vacías, así aprenderás lo que cuesta la vida. Que te has apalancado aquí y se te ha olvidado que eres una extraña. Apreté los labios y no respondí. 3 días para empaquetar toda mi vida. Guardé mi ropa, los diminutos calcetines de Pablito, una manta vieja que me había mandado mi madre. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que todo lo demás en esa habitación les pertenecía. El armario, la cama, el ventilador. Los toqué y retiré la mano. El juzgado había dicho: no es mío. No tenía derecho a llevarme nada, excepto a mi hijo y mis efectos personales. La última noche, con mi hijo en brazos, recorrí la casa, la cocina, donde una vez me reprocharon las lentejas quemadas, el salón, donde nos lanzaron pétalos de rosa el día de la boda, el rincón donde solía sentarse y toser Pablo. En cada lugar, un recuerdo que ahora tenía que dejar atrás. A la tercera mañana, me vestí. Metí mis cosas en un viejo saco de arpillera. Isabel estaba sentada a la mesa, haciendo cuentas. Al levantar la vista, dijo: si te vas, vete y llévate todas tus cosas, que no quede nada. No guardamos cosas de extraños. Javier estaba apoyado en la pared, mirando al suelo. Pablo estaba sentado en su rincón, apoyado en su bastón. Su rostro era triste. Con mi hijo en brazos, hice una reverencia. Adiós, señora padre. Me voy. Cuando me establezca, les haré saber dónde estamos. Pablo asintió. Ve, hija, ten cuidado. Javier se acercó y me metió un poco más de dinero en la mano. Es todo lo que tengo. Si necesitas algo, escríbeme.
Miré el fajo de billetes y dije en voz baja, esto es para el viaje, no volveré a escribir. Entre nosotros, todo ha terminado. Me di la vuelta y salí por la puerta por la que una vez había entrado como nuera. Era mediodía. El sol en Getafe quemaba sin piedad. Anduve unos pasos y oí un grito detrás de mí. «Elena, espera». Me di la vuelta. Hacia mí, cojeando, corría Pablo. En sus manos traía un viejo saco de arpillera, lleno de remiendos. Me lo colgó al hombro y con voz temblorosa dijo, «Toma, esto es de mi parte. Cuando mi nieto tenga hambre, ábrelo». Me asusté. «Padre, me voy con las manos vacías, no puedo llevarme nada». Él negó con la cabeza. Se le enrojecieron los ojos. «Esto no es de su casa. Es mío, para ti. Si no lo aceptas, no me quedaré tranquilo. Y recuerda, no lo abras enseguida, busca un lugar tranquilo, siéntate y entonces mira». Desde el patio llegó la voz cortante de Isabel. «¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? Si se va, que se vaya». Pablo se estremeció, se dio la vuelta y me hizo un gesto con la mano. «Ve, hija, ve y no te rindas. Si te echan por una puerta, no significa que no haya otras». Lo miré por última vez, hice una reverencia. «Gracias por todo». Y dándome la vuelta, apretando con fuerza a mi hijo, con el saco raído al hombro, empecé a caminar por la calle, sin mirar atrás. Si hubiera mirado atrás, no habría podido irme. Bajo el sol abrasador de Getafe, mi sombra y la de mi hijo se alargaban sobre el asfalto caliente. No sabía lo que me esperaba. Solo sabía que la casa que acababa de echarme quedaba atrás, y que sobre mi hombro colgaba un viejo saco que pesaba más que todo nuestro futuro. Aquel mediodía, el sol en Getafe quemaba tanto que parecía que el asfalto se derretía. Caminaba con Pablito en brazos por el arcén, y cada paso era una bocanada de calor. Pasaban camiones y coches levantando nubes de polvo. El niño empezó a ponerse nervioso. No entendía lo que pasaba. Solo sentía que tenía calor, hambre y sed. Lloraba, agarrándose al cuello de mi blusa. Empecé a buscar un lugar donde resguardarme. Cerca crecía un viejo plátano. Su sombra era pequeña, pero suficiente para protegernos del sol abrasador. Me senté en un bordillo de hormigón, apoyada en el tronco. Pablito seguía llorando. Intenté calmarlo. «Chis, pequeño Chis. Ahora vamos a ver qué nos ha dado el abuelo». Al decir estas palabras, se me volvió a hacer un nudo en la garganta. Toda la familia me había echado. Y el hombre que había corrido tras de mí con un saco era mi suegro, enfermo y tosiendo. Me quité el saco del hombro. Era muy viejo, lleno de remiendos. Desaté la cuerda. Lo primero que sentí fue el olor a tortilla de patatas. Dentro, envueltas en papel de periódico, había un par de cuñas de tortilla ya frías. Al lado, una botella de agua barata, otra con leche, una pequeña bolsa de plástico que al tacto contenía dinero, y por último, en un rincón, un pequeño bulto envuelto en un viejo pañuelo. El llanto de mi hijo me devolvió a la realidad. Saqué un trozo de tortilla, lo desmenucé con una cuchara de plástico que también estaba en el saco y empecé a darle de comer poco a poco. Tenía tanta hambre que lloraba y comía al mismo tiempo. Al verlo, no pude contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de rencor, sino de agradecimiento hacia el hombre que había pensado en su nieto hambriento. Después de darle de comer, le di de beber, le limpié la cara y lo acuné en mi regazo. Se durmió, su respiración se calmó. Solo entonces me acordé del bulto envuelto en el pañuelo. Lo desenvolví. Dentro había un sobre fino y amarillento y una pequeña llave de hierro atada con un hilo rojo descolorido. El corazón se me aceleró. Saqué la carta. En el sobre, con una caligrafía irregular y temblorosa ponía: «Para mi hija, Elena García Pérez». Respiré hondo y abrí el sobre. «Elena, hija mía, si estás leyendo esta carta, es que ya te has ido de casa. Perdóname por no haber podido protegerte. Mi palabra en esta casa ya no vale nada. Sé que desde el primer día lo has pasado mal. Has cuidado de tu marido, de tu hijo e incluso de mí cuando estaba enfermo. Yo lo he visto todo, y me sentía amargado por mi impotencia. Soy un hombre sencillo, no sé hablar con florituras. Solo sé una cosa: no merecías que te echaran a la calle con las manos vacías.
Todos estos años, además de nuestra casa, he ido ahorrando un poco de dinero y compré un pisito en un edificio viejo a las afueras de la ciudad. Los papeles, la escritura, estaban a mi nombre, pero en secreto lo puse a tu nombre, Elena García Pérez. En una caja de metal que escondí en el fondo de un arcón para el grano en ese piso, están todos los documentos a tu nombre, certificados ante notario, y una pequeña libreta de ahorros, también a tu nombre. La llave de esa caja la he incluido en esta carta. Desde hoy, ese piso es tuyo y de mi nieto Pablo. Nadie tiene derecho a echaros de allí. Si alguien dice algo, enséñales los documentos y no tengas miedo. No pude protegerte con palabras, así que deja que te protejan estos papeles. No le guardes rencor a Isabel. La avaricia es un pecado, y cada uno responderá por sus actos. Tú vive honradamente, cría a tu hijo, para que sea un buen hombre. Dios no se olvida de la gente buena. Cuando yo ya no esté, considera que esto es todo lo que he podido dejarte. Tu padre, Pablo Vargas. Terminé de leer. Las letras se emborronaban ante mis ojos. Resulta que en aquella casa llena de gritos y reproches había un hombre que en silencio se había preocupado por mí. No me prometió 100.000 euros. Simplemente me regaló un techo, la seguridad del mañana y su amor paternal. Apreté la carta contra mi pecho y rompí a llorar. Padre, no necesitaba grandes sumas de dinero, solo necesitaba un lugar del que no me echaran. Me ha dado más de lo que podría haber soñado. Miré la llave en mi mano. Era pequeña y vieja, pero parecía muy pesada, pesada por la responsabilidad y la confianza. Abrí la bolsa con el dinero. Eran billetes pequeños en su mayoría, cuidadosamente doblados. No era mucho, pero suficiente para no morir de hambre los primeros días. En la bolsa había otra nota. Este dinero es para los primeros días. Cuando llegues al piso, cambia la cerradura enseguida. Revisa la instalación eléctrica. El edificio es viejo. Me reí entre lágrimas. Así era él. Mi suegro se había preocupado de todo, hasta de la instalación eléctrica. Pablito se movió en mi regazo. Lo miré y de repente comprendí que ya no estaba en una encrucijada. Hacía una hora me parecía que solo tenía dos caminos: volver al pueblo, a mi vieja casa, o vagar por una ciudad extraña. No sospechaba que Pablo ya me había trazado un tercer camino, hacia un pequeño hogar en las afueras. Besé a mi hijo en la frente. Hijo, el abuelo nos ha regalado un piso. Ya no viviremos de la caridad de nadie. Tendrás tu propia casa, pequeña, pero nuestra. Pero en mi interior seguía habiendo preocupación. Soy una simple trabajadora, sin grandes habilidades, sin dinero. Tengo un piso, pero ¿cómo seguir adelante? Pero entre esa preocupación, por primera vez en todo el día, se encendió en mí una llama de esperanza. Como si un náufrago se aferrara de repente a un madero. El agua sigue revuelta, la orilla está lejos, pero al menos se puede evitar el ahogamiento. Guardé la carta, la envolví cuidadosamente con la llave y la metí en un bolsillo interior. Volví a colgarme el saco al hombro. Cogí a Pablito en brazos, le di unas palmaditas en la espalda. Vamos, hijo, a buscar nuestro piso. El abuelo dijo que existe, así que lo encontraremos. Salí de la sombra del plátano y empecé a caminar en la dirección indicada en la carta, cruzando un pequeño puente y luego a la izquierda, hacia un barrio antiguo. El sol seguía quemando, el camino era largo, pero ahora en mis pasos no solo había la amargura de la humillación, sino también un objetivo claro: llegar a la casa que llevaba mi nombre, la casa que había preparado para mí un hombre que no supo protegerme ante su familia, pero que me dio todo lo que tenía. Apreté a mi hijo con más fuerza y dije para mis adentros: Padre, ya voy. Siguiendo las indicaciones de la carta, con Pablito en brazos y el saco al hombro, y después de preguntar varias veces, por fin llegué al barrio indicado. Era una zona residencial antigua, encajonada entre bloques de pisos para trabajadores. Crucé un pequeño puente de hormigón sobre un riachuelo sucio y me metí en un callejón estrecho. En la entrada de uno de los edificios, un hombre mayor estaba arreglando una bicicleta. Al verme preguntó: «¿Busca a alguien, hija?». Respondí educadamente: «Sí, ¿podría decirme dónde está el piso que antes pertenecía a Pablo Vargas?». Los ojos del hombre se iluminaron. «Ah, el tío Pablo.
Venía por aquí de vez en cuando, tomábamos un café, decía que había comprado este piso para su buena nuera. Entonces, usted es Elena. Al oír mi nombre, sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Sí, soy Elena. El hombre, que luego supe que se llamaba tío Miguel, se levantó y señaló con la mano. Aquel portal, al final del patio. El piso está en la planta baja, a la izquierda. Entre, no tenga miedo. Me lo contó todo. Le di las gracias. El piso era exactamente como me lo había imaginado. Viejo, con la pintura de las paredes desconchada, pero mío. Metí en la cerradura la llave que me había dado mi suegro. La puerta se abrió con un chirrido. Me llegó un olor a humedad, pero, extrañamente, no me resultó desagradable. Por primera vez en mi vida, entraba en una casa sobre la que tenía derechos legales. En el piso solo había muebles viejos. Un sofá de madera, una mesita, un armario bajo y un modesto rincón de cocina. En una esquina de la cocina, como había dicho mi suegro, había un gran arcón para el grano. Acosté a mi hijo en el sofá, poniéndole un pañuelo debajo, y yo misma fui a la cocina. Levanté la tapa del arcón y vi que no había mucho grano. Metí la mano hasta el fondo y noté algo frío y pesado. Era la caja de metal. Al abrirla, vi la escritura de la propiedad a nombre de Elena García Pérez, varios documentos certificados ante notario con sellos rojos y una libreta de ahorros a mi nombre. La cantidad era modesta, pero para mí era una fortuna. Me senté en el suelo, apretando aquellos papeles contra mi pecho. Durante toda mi vida en la casa grande, no había tenido derecho ni a tocar ningún documento, y ahora tenía mi propia vivienda, regalada por un anciano enfermo que se había preocupado por mí. En el armario había un candelabro con un trozo de vela. Encontré cerillas en la caja, encendí la vela y, juntando las manos, susurré: «Padre, soy yo, Elena. Pablito y yo estamos en casa. Le prometo que cuidaré de esta casa y no permitiré que nadie nos la quite. Por favor, protéjanos desde allí». Un fino hilo de humo subió hacia el techo, y me pareció que alguien en un rincón asentía en silencio. En aquel piso viejo y poco acogedor, por primera vez no me sentí una invitada, sino la dueña. Los primeros días en el nuevo piso fueron difíciles. Apenas tenía dinero. Por la noche, mirando a mi hijo dormir en el sofá, sentía una mezcla de alegría y preocupación. Tenía una casa, pero ¿cómo seguir adelante? Un día, Pablito se puso enfermo. Le subió mucho la fiebre. No sabía qué hacer, qué medicina comprar. Estaba de pie junto a la ventana, con él en brazos, y las lágrimas me corrían por las mejillas. Pasó por allí una vecina, la tía Clara. Al verme, se detuvo. «¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué lloras?» «Mi hijo está enfermo y no sé qué hacer». Ella dejó su bolsa en el suelo, le tocó la frente a Pablito y frunció el ceño. «Sí, tiene mucha fiebre. Ahora mismo voy a la farmacia, y tú mientras tanto quítale la ropa y ponle paños de agua fresca. Me llamo Clara. Vivo en el portal de al lado. Si necesitas algo, llámame». Aquel día me compró las medicinas y me enseñó a bajarle la fiebre. Al anochecer, Pablito estaba mejor y se durmió. No sabía cómo agradecérselo. «Si no hubiera sido por usted, creo que me habría vuelto loca». Ella sonrió. «Aquí, aunque vivimos humildemente, nos ayudamos unos a otros. La próxima vez me ayudarás tú a mí, y en paz». A los pocos días, vino a visitarme, echó un vistazo y dijo: «Tienes una cocina espaciosa. ¿Sabes cocinar? ¿Por qué no pruebas a hacer algo para vender?» «Yo vendo en el mercadillo. Las empanadillas se venden muy bien». Dudé. «Solo sé cocinar comida sencilla, de pueblo». «Pues eso es aún mejor. Prueba a hacer mañana unas empanadillas de patata y yo las llevo al mercadillo. Lo que ganemos, lo repartimos. Y durante el día puedes coser en casa, hacer arreglos de ropa. No te harás rica, pero para pan y leche te llegará». La idea me gustó. Por la noche, amasé la masa, preparé el relleno. Por la mañana, cuando las empanadillas estuvieron listas, vino la tía Clara. Las metimos en una cesta y fuimos al mercadillo. Al principio, la gente se acercaba con recelo, pero después de probarlas, empezaron a elogiarlas.
Cada día ganaba un poco, y eso me tranquilizaba. Durante el día, colgué un cartel en la puerta: arreglos de ropa, y la gente empezó a venir. El trabajo no era complicado, pero me mantenía ocupada y me impedía pensar en el pasado. Un día vino a verme el tío Miguel. Te vi llegar con el niño y me alegré y me preocupé a la vez. Traigo esto para que le eches un vistazo. Le enseñé todos los documentos. Los examinó atentamente y dijo: el tío Pablo lo hizo todo bien. El piso es tuyo por ley, pero tienes que ir al ayuntamiento a empadronarte y hacer fotocopias de todos los documentos. Guárdalas en sitios diferentes, por si acaso. Poco a poco fui arreglando el piso. Le pedí a un vecino que arreglara una gotera. Yo misma pinté las paredes desconchadas. Delante de la ventana hice un pequeño jardín y planté flores. Cada mañana, al regarlas, veía cómo se estiraban hacia el sol y sentía que yo también empezaba a revivir. Ya nadie me despertaba a gritos. Nadie me reprochaba la comida. Era dueña de mi vida. Era difícil, pero era una dificultad que yo misma había elegido. Un día, vendiendo empanadillas en el mercadillo, pensé: antes creía que la felicidad era una casa grande y un marido rico, y resulta que la verdadera felicidad es poder mantenerte por ti misma, aunque sea en una casa pequeña, pero tuya. El miedo a la antigua familia de mi marido todavía vivía en mí, pero cada vez que oía el ruido de la máquina de coser y la risa de mi hijo, creía: no me ahogaré, saldré a flote. Había pasado más de un año. Mi vida, poco a poco, se iba encauzando, pero un día, en el mercadillo, oí una conversación. Dicen que van a construir un nuevo centro comercial aquí. El suelo se va a revalorizar. Se me heló la sangre. Si el suelo se revaloriza, vendrán. Esa misma tarde, al volver a casa, vi junto a mi portal a una chica elegantemente vestida. Miraba nuestra casa con curiosidad. Al verme, sonrió educadamente. Perdone, ¿sabe si alguien vende un piso por aquí? Busco para unos conocidos, y todas las casas son tan parecidas. Su mirada se deslizó hacia mis ventanas. La reconocí. Era Teresa, una pariente lejana de mi antigua suegra. Respondí con calma: aquí todos vivimos desde hace mucho, nadie vende nada, y mi piso no está en venta. Ella sonrió con suficiencia. Solo preguntaba, pero al irse se dio la vuelta una vez más y miró mi casa. Por la noche tuve una pesadilla. Me despertó un ruido extraño. Me pareció que alguien estaba hurgando en mi puerta. Me quedé quieta, escuchando. Se hizo el silencio. Por la mañana, al abrir la puerta, vi que el mismo saco de arpillera que había colgado en un clavo estaba tirado en el suelo. Lo recogí. El dinero que a veces echaba allí a toda prisa seguía en su sitio, pero las fotocopias de los documentos que guardaba en él estaban arrugadas, y en el suelo había el trozo de un pendiente con una piedra brillante. Me acordé de Teresa. El día anterior solo llevaba un pendiente. Respiré hondo y abracé a Pablito, que se había despertado. No pasa nada, hijo. Los documentos de verdad, mamá los ha escondido en otro sitio. Y era verdad. Siguiendo el consejo del tío Miguel, había repartido todos los papeles. Los originales los guardaba en la caja de metal. Una copia se la había dado a él y otra la había escondido en la máquina de coser. Por la tarde se lo conté todo al tío Miguel. Él negó con la cabeza: no tengas miedo, hija, tus papeles están en regla. Por la fuerza no pueden hacer nada. Pero ten cuidado. Si ves a alguien sospechoso, dímelo enseguida. Al volver a casa, miré mi pequeño jardín. Las flores crecían, estirándose hacia el sol. Sabía que el pasado me había alcanzado, pero ahora no estaba sola. Tenía amigos y tenía documentos que acreditaban mis derechos. Sabía que si tenía que luchar, ya no sería la chica de pueblo asustada que había sido antes. Poco después, vinieron a verme por las buenas. Llamaron a la puerta. En el umbral había 3 personas. 2 hombres con trajes caros y la misma Teresa. Uno de los hombres, sonriendo, dijo: «Hola, somos de una promotora inmobiliaria. Planeamos construir aquí. Nos gustaría comprar su piso. Le ofrecemos 1.200.000 pesetas, unos 7.200 euros». Se me cortó la respiración. Era mucho dinero, pero recordé las palabras de mi suegro.
Respondí con firmeza. Gracias, pero este piso es un recuerdo de mi suegro. No está en venta. El hombre dejó de sonreír. A los muertos no les hacen falta pisos, y usted tiene que pensar en el futuro. Además, nos ha pedido su antigua familia que hablemos con usted. Ellos también quieren solucionar este asunto. Ahora todo encajaba. Negué con la cabeza. Pida quien lo pida, no lo vendo. Este piso es mío y de mi hijo. Teresa sonrió con sorna. ¿Crees que podrás conservarlo? Mañana derribarán todo esto y te darán 4 duros. Y ahora te ofrecemos un buen dinero. Esta vez no bajé la mirada. Los miré directamente a la cara. Soy pobre, pero tengo derechos legales sobre este piso. Si alguien tiene alguna queja, que vaya al juzgado. Yo no vendo, disculpen. El hombre resopló. Bueno, tú verás. Luego no te quejes. Se fueron. Junto a la verja los esperaba Teresa. Les dijo algo en voz baja y luego me lanzó una mirada de odio. Por la tarde se lo conté todo a la tía Clara. Ella dio un puñetazo en la mesa. Se creen que todo se puede comprar con dinero. La propiedad es tuya. Los papeles están en regla. Todo el edificio testificará a tu favor. También vino el tío Miguel. Recuerda, Elena, si viene alguien más, no firmes nada. No aceptes nada. Mándalos directamente al ayuntamiento. Asentí. En mi interior seguía habiendo miedo, pero al mirar a mi hijo me dije, no permitiré que nos vuelvan a echar a la calle. Poco después, recibí una citación del ayuntamiento. Comparecer para un procedimiento sobre una disputa de propiedad. Lo entendí. Habían pasado al siguiente nivel. El día señalado, fui al ayuntamiento con Pablito, la tía Clara y el tío Miguel. En el despacho ya estaba Teresa con los mismos hombres y otros parientes lejanos de mi exmarido. Un funcionario abrió la sesión. Teresa se levantó y declaró con voz segura: consideramos que Elena García se aprovechó del estado de indefensión de nuestro tío y, mediante engaño, le hizo poner el piso a su nombre. Este piso es propiedad de nuestra familia y no debe ir a parar a manos de una extraña. Al oír la palabra extraña, sentí una punzada en el corazón, pero me contuve. Cuando me tocó a mí, dije con calma: todos los documentos se formalizaron por voluntad de mi suegro, Pablo Vargas. Tengo escrituras certificadas ante notario. No he engañado a nadie. El funcionario pidió los documentos, los examinó atentamente y dijo: desde un punto de vista jurídico, todo parece en orden, pero para aclarar la situación, hemos invitado a un testigo que estuvo presente en la formalización de la transacción. Se abrió la puerta y entró el notario, un hombre mayor que había gestionado los papeles para Pablo. Me miró, asintió y dijo: Pablo Vargas vino a mi notaría. Estaba en plenas facultades mentales. Repitió varias veces: quiero dejar este piso a mi nuera Elena y a mi nieto, para que si los echan de casa, tengan un techo sobre sus cabezas. Por ley, grabé nuestra conversación. En el despacho se armó un revuelo. Teresa palideció. El notario encendió una grabadora y se oyó la voz ronca pero clara de mi suegro: la casa grande se la dejo a mi mujer y a mi hijo, que se dediquen al negocio. Y este pisito, para Elena y Pablito, ya ha sufrido bastante. Si después de mi muerte hay disputas, que escuchen esta grabación. Yo escuchaba y lloraba. El funcionario apagó la grabadora y dijo: por lo tanto, no hubo ningún engaño. La voluntad de Pablo Vargas fue expresada claramente. Desde un punto de vista jurídico, el piso pertenece a Elena García Pérez. Cualquier intento de presión o amenaza será perseguido por la ley. Teresa intentó objetar: pero es la exnuera. El funcionario respondió con severidad: la ley no distingue entre nueras y exnueras. El propietario es quien figura en la escritura. Si hay más quejas por amenazas, tendremos que recurrir a la policía. Sentí como si me quitaran un gran peso de encima. Por primera vez no era una nuera humillada, sino la dueña de pleno derecho de mi casa. Al salir a la calle, la tía Clara me abrazó. ¿Ves? Pensaban que te asustarías. Y tu suegro, qué listo, lo previó todo. Es verdad lo que dicen, el bien siempre vence. Miré al cielo y dije para mis adentros: Padre, has salvado nuestra casa, Pablito y yo ya no tenemos miedo. Una mañana,
Me llamaron de un número desconocido. Era una antigua vecina. Elena, Pablo ha muerto esta noche en el hospital. Se me heló la sangre. Le pedí a la tía Clara que se quedara con Pablito y fui a la casa de mi exmarido. Delante de la casa de la que una vez me echaron, había gente vestida de luto. Quise entrar, pero en el umbral me detuvo Isabel. ¿A qué has venido? Ya no eres de la familia, respondí. Él fue como un padre para mí, y es el abuelo de mi hijo. Permítame despedirme. Un pariente dijo, déjala entrar. El tío Pablo pidió antes de morir que dejaran entrar a Elena. Entré. Mi suegro yacía en el ataúd. Su rostro estaba demacrado, pero sereno. Me arrodillé y encendí una vela. Padre, soy yo, Elena. Llego tarde, pero he cumplido su promesa. He conservado nuestra casa. Nadie nos la ha quitado. Descanse en paz. Entre la gente vi a Javier. Estaba de luto. Tenía los ojos rojos. Me miró, quiso acercarse, pero Isabel lo llamó. Javier, ven, atiende a los invitados. Él se dio la vuelta. También vi a Verónica. Llevaba un vestido negro, estaba desconcertada, corriendo por la casa, cumpliendo las órdenes de mi suegra. Isabel no paraba de reñirla por algo, y ella solo asentía. Lo miré todo y lo comprendí. El círculo se había cerrado. Una vez me echaron para traer a casa a una nuera digna, y ahora esa nueva nuera estaba pasando por lo mismo que yo. No sentí alegría ni rencor. Solo sentí tristeza. Cada uno tiene su destino. Después del funeral, me fui. Nadie me despidió. Al volver a casa, saqué todos los documentos, la carta de mi suegro, la grabación, y los puse sobre la mesa, junto a su foto. Pablito estaba sentado en el suelo, dibujando algo. Le pregunté, ¿qué dibujas, hijo? Al abuelo, respondió. Miré el dibujo. Un anciano con el pelo cano y una sonrisa amable, y a su lado, una casita con flores y dos figuras. Él y yo. Sonreí entre lágrimas. Sí, es nuestro abuelo. Nos regaló esta casa para que nunca nadie más nos volviera a echar. Encendí una vela y susurré. Padre, ya no soy su nuera, pero recordaré su bondad toda mi vida. Le prometo que criaré a Pablito para que sea un buen hombre y nunca le enseñaré a odiar a su familia. Afuera, las hojas susurraban. No sabía si me oía, pero en mi alma reinaba la paz. Tras recorrer el camino desde una pobre chica de pueblo que soñaba con un marido rico, hasta una mujer echada a la calle con su hijo, y finalmente, la dueña de su pequeña casa, entendí una simple verdad: no hay nada más seguro que mantenerse sobre tus propios pies. Si esta historia, queridos oyentes, ha tocado vuestros corazones, por favor, dadle a me gusta para apoyar nuestro canal, Vivir con Calma. Si tenéis vuestras propias reflexiones o historias, compartidlas en los comentarios. Os agradeceré cada una de vuestras respuestas. Gracias por escuchar hasta el final. Os deseo salud y paz en el alma.